Aquí comienza Mundo Solidario. Un programa del CICSAL. Óscar Arnulfo Romero. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Actualidad, crónica, reflexión, memoria, contexto, denuncia, noticias, espiritualidad y música. Escúchanos el último jueves de cada mes. Desde los 4 continentes. Te esperamos. ¿Qué tal, amigos? Este es el programa Mundo Solidario que se transmite por Radio Encuentro, un espacio radial de CEPALC, Colombia. Este es un programa del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina, Óscar Romero, en conjunto con la Alianza Con Vida 20. Les habla Hervi Lara, de la Comisión de Construcción de Paz, No Violencia y Antimilitarización. Saludamos en este día y conversaremos sobre problemas de América Latina, y específicamente comenzaremos a conversar sobre la situación de Colombia. Dejo con ustedes a Maru Mosquera de Compascol. Maru. Hola, Erwin, muchas gracias por el espacio que nos dan. Para nosotros y nosotras es muy importante el poder visibilizar lo que ocurre en nuestros territorios. Como tú lo dices, hago parte de una asociación de víctimas, que es Comunidades Construyendo Paz en Colombia, Compascol, y también hago parte de una organización de acompañamiento de Estados Unidos y Colombia, que se llama For Presente por la Paz. Bueno, para iniciar, es decirles que un saludo desde todos los territorios que hace parte de la red Compascol. En nuestra red estamos población afro, indígena, campesina, del sector urbano y del sector rural. Para nosotros es muy importante dar a conocer la situación actual en nuestro país, dado que desde nuestros espacios de vida, desde nuestros territorios, estamos apostando a la paz, a la implementación del acuerdo, que tristemente no se dio las condiciones como queríamos después de la firma de noviembre del 2016 con FARC, EP y Gobierno de Colombia. Después de todo esto, donde pensábamos que iba a continuar condiciones más dignas en nuestros pueblos, después de lo que se firmó en el acuerdo, con el punto 1 de la reforma rural integral, de que se iban a quitar otros grupos armados que habían en los territorios, lamentablemente nos ha ocurrido lo contrario. Vemos cada vez más grupos armados al margen de la ley, sucesores del paramilitarismo en nuestros territorios. Vemos grupos de disidencia de FARC, también está la presencia del ELN en algunos territorios, y lamentablemente sigue costando vidas de nuestros pueblos. De nosotros, de nuestra red, después de la firma del acuerdo, solamente en Buenaventura nos han asesinado ya 6 personas. Después de la firma del acuerdo está Milsen Manyoma, Joe Javier Rodallega, que fueron asesinados en enero del 2017. Luego 4 hermanos del territorio del Naya que fueron desaparecidos y asesinados, pues hasta la fecha no tenemos razón de dónde quedaron sus cuerpos, y las amenazas que se vienen presentando a líderes y lideresas de nuestra asociación. Es muy triste saber que en el marco de lo que estamos viviendo de nuestro país se desconozca la situación real de nosotros y nosotras, los líderes sociales y lideresas sociales. Para el gobierno es mentira lo que está ocurriendo. Ellos tienen una venda porque realmente no ven la situación que estamos viviendo de riesgo y de amenaza, y no hacen nada por la protección de la vida de nosotras y de nosotros. Un caso muy reciente, el de la gobernadora indígena Sandra Peña, de aquí de Caldono, Cauca, que fue asesinada justo porque ellos están en un proceso de erradicar la coca manualmente,
por todos los intereses que se están formando allí. De hecho, hablábamos con una compañera y nos decían, no hay que volver a decir que son cultivos de uso ilícito, porque los cultivos no son de uso ilícito. Lo ilícito es ya el negocio que están haciendo, ¿cierto? Entonces, por ver todo lo que ha llegado al territorio, los indígenas están proponiendo la erradicación propia, y pues le costó la vida a la gobernadora. Lamentablemente el día que le iban a enterrar, llegaron, hay más de 30 compañeros heridos indígenas, y la situación como que se desbordó y no había nadie de gobierno ni del Estado que pusiera control a la situación que estaban los compañeros y las compañeras indígenas en ese momento. Ese es uno de los últimos casos que han venido ocurriendo, y así como este caso, pues hemos tenido más muertos, no solamente de líderes y lideresas, de los grupos indígenas y afro. Son más de 400 personas asesinadas después de la firma del acuerdo, de hecho. ¿Y cuántos firmantes de paz van asesinados? Entonces, el panorama cada vez más complejo en nuestros territorios. Hemos tenido desplazamientos internos en Buenaventura. Se han reactivado cosas en Buenaventura como las casas de pique, que son las casas donde descuartizan a gente, y eso ha hecho que mucha gente también se desplace, pero también todo eso es como en el marco de los megaproyectos que se quieren ejercer en los territorios. Entonces metemos miedo, asesinamos a la gente y logramos que se desplacen para luego poder ahí implementar los proyectos productivos que se quieren implementar en los territorios. Es muy triste saber que en el marco de lo que estamos viviendo, bueno, una de las cosas urgentes es que si hay una implementación real del acuerdo, pues tendríamos condiciones diferentes, ¿no? Y haríamos que cada vez menos personas de las que firmaron la paz tengan que regresarse a tomar las armas, porque a veces se sienten con miedo de lo que pueda ocurrirles. Entonces es como hacemos un llamado también desde los territorios a que cubramos esa implementación del acuerdo, a que se frenen tantas muertes y tantos asesinatos a líderes y lideresas sociales, pero que además el gobierno asuma una investigación real de lo que está ocurriendo, de las causas, y que se cumpla que quiten ya los grupos sucesores del paramilitarismo que está dentro del acuerdo de paz también. Pero realmente uno ve como que el gobierno le interesan otras cosas, que son la economía, más no la vida de las personas. Eso en cuanto al conflicto armado. Pero si hablamos también de la otra pandemia que estamos viviendo, que es lo del COVID-19, nuestro país no está organizado ni siquiera para que su gente tenga una vacuna, si es lo mejor, que no sabemos realmente qué es lo mejor, pero están creciendo los casos. ¿Y cómo se está atendiendo la población? Ni siquiera hay cómo garantizar condiciones dignas para que la gente se pueda estar en su casa y no salir, ¿no? Entonces nos dicen que tiene que ser un aislamiento inteligente, pero ¿cómo? Si no tienen que comer, pues tienen que salir al rebusque, a la calle, y ahí se van a contagiar. Y ahorita pues con lo de la reforma tributaria, pues que nos van a implementar un IVA muy grande a todos nuestros productos de alimentación, la energía, la educación, o sea, cada vez las condiciones son peores en nuestros territorios. Entonces es hacerles un llamado a visibilizar, ¿no?, todo lo que está ocurriendo en los territorios, que se paren las amenazas, que se paren los asesinatos, los desplazamientos, y que realmente el gobierno cumpla con lo acordado en La Habana, y que también retome la mesa con el ELN, porque nosotros queremos un país digno, en condiciones de paz, y que la respuesta que nos dan los territorios no sea militar, porque eso es lo que están haciendo. En vez de llevar una propuesta social para atender las situaciones que vivimos, lo que hacen es ampliar un pie de fuerza militar, y eso atrae más violencia. O sea, realmente no se está pensando en un contexto de paz y en un contexto diferente para el pueblo. Bien, gracias Maru, con Pascol. Y el problema de la situación de los excombatientes y la necesidad de contribuir con ellos a su inserción en la sociedad es una labor muy noble que realiza Edwin Mosquera
el movimiento de la guerra a la paz, que es el proyecto de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, IELCO. Edwin, por favor. Elvi, muchas gracias. Un saludo para ti, para todas y todos aquellos quienes nos escuchan, a todo el mundo solidario que nos va a escuchar. Soy Edwin Mosquera, defensor de derechos humanos, y coordino un proyecto que se llama De la Guerra a la Paz, de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, IELCO. Es un proyecto que se ha venido desarrollando desde mediados de 2018 hasta el momento, con el apoyo de la Misión Evangélica Luterana de Finlandia. Y comentarles inicialmente pues que desde la Iglesia Luterana pues hay, digamos, es una confesión que está dedicada a proclamar el Evangelio de Jesús, pues por la liberación, la salvación del ser humano, ¿no? Y asimismo, pues digamos, estamos guiados y enfocados en lo que nos conlleva, lo que nos convoca el Evangelio a la defensa y promoción de la justicia y la paz. Creo que de la guerra a la paz es una de esas expresiones. Es una de esas expresiones a través de la cual podemos llegar a ciertas comunidades, específicamente en el departamento de Antioquia, ¿sí? Acompañando a comunidades que se encuentran vinculadas de una u otra forma a las áreas que fueron destinadas para la reincorporación de las y los firmantes del acuerdo de paz. Digamos que recogiendo un poco el análisis y estamos en los territorios, mencionar que estamos en parte del occidente antioqueño, en los municipios de Frontino, de Dabeiba, y en el Urabá, que es en las puertas del Urabá, en el municipio de Mutatá, donde, repito, se asientan firmantes de paz. Y pues venimos con las comunidades aledañas, juntas de acción comunal, consejos comunitarios afrodescendientes y resguardos indígenas, adelantando una serie de acciones, ¿no?, en torno al fortalecimiento de las capacidades de las comunidades en la exigencia de sus derechos, en labores de incidencia, también para poder que las voces de las comunidades sean escuchadas en diferentes sectores y escenarios, tanto del carácter nacional e internacional, también del Estado, ¿sí? Profundizamos el trabajo en redes comunitarias bajo dos elementos concretos, ¿no? Y uno tiene que ver que la paz va más allá del silenciamiento del fusil, sino que tiene que ver con una serie de garantías de los derechos fundamentales, ¿no? Derechos a la educación, salud digna, a vías de infraestructura, el acceso a los recursos básicos, y principalmente el derecho a la vida y el derecho al uso y goce de los territorios, que hoy lastimosamente pues se ven afectados por una nueva dinámica del conflicto. Esperamos también que el acuerdo de paz posibilitara un respiro para las comunidades que históricamente han sido ausentes de Estado, han sido víctimas de ausencia de Estado, además de ser víctimas pues por el conflicto armado, ¿cierto? Y sobre todo esta región de Antioquia. Pero lastimosamente la dinámica del conflicto ha trascendido de manera bastante fuerte, con consecuencias muy graves para la población. Esto es el aumento de grupos irregulares en los territorios, pues que han venido desarrollando diferentes acciones y hechos victimizantes, desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas selectivas a líderes y lideresas, asesinatos también. Y también la confrontación de los diferentes grupos pues ha conllevado a una grave infracción
al derecho internacional humanitario, ¿sí? La siembra de minas antipersona en los territorios o de artefactos improvisados, pues ha dejado también consecuencias irreparables, ¿cierto? Desde el proyecto venimos animando a los procesos a no desistir en esa idea de seguir soñando con la construcción de la paz, con justicia social, con justicia ambiental. Y bueno, de manera concreta, de las comunidades venimos acompañando mejor unos planes de vida interétnicos, planes de vida campesinos, como una esperanza también que se refleja en ellos lo que es el acuerdo de paz, como esas herramientas que ahí hay contenidas, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro es que es fundamental, es que el acuerdo firmado entre el otrora FAREP y el Estado colombiano, pues va más allá de ellos dos, ¿sí? Estos dos actores que lo firmaron, tiene que ver con un compromiso, un protagonismo en el buen sentido de la palabra de las comunidades. Entonces allí pues hay muchas herramientas de las cuales las comunidades pueden tomar en su ejercicio de exigencia de derechos, pues elementos para hacer incidencia, ¿no? En medio de este caos que se incrementa, decimos nosotros, de un nuevo escalonamiento de la violencia en los territorios, ¿cierto? Y esta difícil realidad pues se va mezclando también con otros elementos que también son de violencia. El tema de la violencia económica, de las políticas muy lejanas de cumplirle a las comunidades y mantenerlas allí en la miseria, ¿no? Entonces, bueno, desde allí venimos, Erwin, acompañando estos procesos de comunidades afroindígenas y campesinas en la reivindicación de derechos, en la construcción de paz completa, esperando que seguir insistiendo en la salida negociada al conflicto. Esperamos que en las zonas donde estamos pues hay presencia del ELN y consideramos que hay que hacer el llamado urgente al Estado colombiano para que retome la mesa con esta insurgencia, y que eso evitará sin lugar a dudas más consecuencias graves para las vidas en los territorios, ¿no? Tanto humanas como de la naturaleza. Gracias, Edwin, ¿no? Y me permito hacerte un reconocimiento personal porque tuve oportunidad de integrar una comisión de observación a dos de los lugares donde están habitando excombatientes, y he quedado francamente admirado de la nobleza, del riesgo también que corren quienes participan como tú en este movimiento de la guerra de la paz. Queremos escuchar ahora a Sol Ángela Hoyos de la Mesa Ecuménica por la Paz de Colombia. Muy buenas tardes para todas y todos los oyentes de este programa radial. La Mesa Ecuménica por la Paz es un espacio de articulación de expresiones de fe y espiritualidad con una perspectiva liberadora y una opción política por la paz con justicia y dignidad, una paz, una justicia social y ambiental. Ya hemos escuchado, y seguramente ahora Marta Inés nos introducirá, las situaciones que también se vienen presentando a lo largo de Colombia. Sabemos muy bien las situaciones ya expresadas por Maru y por Edwin, pero también queremos decirles que en medio de tanta oscuridad que existe en el país, se viene una reforma tributaria que va a terminar empobreciendo a la población y enriqueciéndose un buen grupo económico que opera en el país. Con esto y con muchas cosas que ha venido haciendo el pueblo, ha surgido desde el año pasado unas movilizaciones permanentes todos los 21N, porque en el 21 del 2019 se empezó a movilizar las comunidades, los grupos, los movimientos sociales, pero la pandemia nos impidió continuar con esta acción de movilización, pero aún más, en medio de todo esto, de todo lo que ya nos han descrito y como digo, seguramente que más iluminará mejor,
estamos nuevamente resueltos a salir a las calles. Si bien el conflicto, como lo determinan los compañeros, pues sabemos que se ha arreciado en muchas partes del país. Que realmente hay pandemia, pero juegan mucho los medios de comunicación y el gobierno mismo, tratando de invisibilizar las otras situaciones que se viven en el país. Y como les decía, en medio de tantas luces, digamos, en tantas sombras, existen luces porque se vienen articulando muchas organizaciones tratando de expresar que no estamos de acuerdo con la forma en que se ha venido sistemáticamente asesinando líderes y lideresas, excombatientes y familiares, y que tampoco hay garantías para tener una vida con dignidad en Colombia, pese a que se ha ido perdiendo el Estado social y de derecho. Por eso mismo, después de que Marta también nos comparta su visión de cómo desde Paz Christi ve en Colombia, los invito realmente a dos cosas. Una, desde Colombia hemos generado un llamamiento que esperamos que todos los que nos escuchan, una vez se pueda publicar, contar con su respaldo a través de sus firmas, como persona o como organización. Y además, para culminar, los invito a que escuchemos un canto que del 2018 se realizó llamado Un Grito por Colombia. Y creo que al escucharlo nos va a dar como toda la fuerza y la energía para unirnos a toda América Latina en un grito por la vida, por la justicia y la paz en todos los territorios de Latinoamérica y en especial de Colombia en este momento. Muchas gracias, buenas tardes. Deja que te cuente, niña, déjame contarte una historia triste, niña, una historia de antes. Donde todo es gris, mi alma, donde no hay colores, donde todo sangra y crecen los dolores. Pero en esa guerra vieja como el tiempo, brotan las canciones del silencio. Las voces se abrazan y se encuentran de nuevo, se juntan y cantan un canto al viento. Un canto por la tierra, un canto por la paz, un canto por la vida, un canto al viento. Un canto por Colombia, por el joven que sueña, por sus viejos y niños, un canto al viento. Deja que te cuente, niño, déjame contarte cómo los dolores vuelven casi igual que antes, donde aquí los niños vida crecen sin sus padres y las madres lloran por no poder abrazarles. Pero en esa guerra vieja como el hambre, la esperanza alumbra, el alma arde, las voces se abrazan, se encuentran de nuevo, se juntan y cantan un canto al viento. Un canto por la tierra, un canto por la paz, un canto por la vida, un canto al viento. Un canto por Colombia, por el joven que sueña, por sus viejos y niños, un canto al viento. Pa' que todo el mundo cante al mismo coro, sienta el mismo ritmo de nuestra canción. Que al cantar se espanten las penas y el odio, vuelva la alegría a mi corazón. Un canto por la tierra, un canto por la paz, un canto por la vida.
Continuamos en el programa Mundo Solidario de Encuentro Radio, el programa de SICSAL en conjunto con Alianza con Vida 20 y específicamente de la Comisión Construcción de Paz, No Violencia y Antimilitarización. Continuamos entonces con la intervención de Marta Inés Romero de Pax Christi. Adelante, sí, muchas Marta Inés. Gracias. Gracias, Milervi. Es un placer estar en el programa. De acuerdo con lo que han dicho mis hermanos y hermanas que me han antecedido, la paz necesita ser vista de una manera integral en Colombia. No fue suficiente, digamos, procesos de paz en la década de los 90, no ha sido suficiente el proceso de paz con las FARC. Hay una situación indigna de violencia que se sale de control y que muestra una gran falencia y una gran fragilidad estatal. Por esto insistimos en que la paz debe ser vista como una conjunción de las 4D: desarrollo, derechos humanos, democracia y desarme. Y la ausencia de cualquiera de estos componentes se convierte en un factor generador de violencia. Décadas de violencia han generado una cultura que muchos podrían decir una cultura violenta, pero en realidad los colombianos y colombianas no somos violentos por naturaleza, no tenemos un gen violento. Hay una cultura de violencia y de exclusión que se ha ido introyectando dentro del imaginario colectivo. Y por esto, quienes trabajamos por una construcción de una Colombia nueva, desde una cultura de la no violencia activa, estamos fortaleciendo espacios para la tramitación de conflictos desde un enfoque de construcción de confianza, de un ambiente de paz, de reconciliación. Pero para esto es necesario mirar a esas otras Ds. El tema de desarrollo, es imposible que Colombia, miembro de la OCDE, esté en unos estándares de exclusión, de pobreza, de inequidad, de carencia de educación, de salud para las comunidades, y esto en pandemia se ha ido fortaleciendo mucho más, se ha ido incrementando y visibilizando. Por esto, tanto en Colombia como en otras regiones hemos visto algunos patrones comunes de violencia y de exclusión, como la captura por parte del Estado por parte de corporaciones que son las que tienen intereses en nuestros bienes naturales o recursos naturales. Hay una gran afectación del Estado en el balance de los pesos y contrapesos de los organismos de control, que cada vez se muestra como un Estado muy frágil. La corrupción, la represión de la protesta, como lo han planteado, la criminalización de líderes y lideresas, la exterminación de posibilidades de ir a la civilidad, como está pasando con los excombatientes que le han apostado a un acuerdo y están honrando ese acuerdo. Yo creo que es por esto que con Vida 20 y Pax Christi Internacional, como Movimiento Católico de Paz, le han apostado a estas dinámicas de construcción, de análisis sobre lo que está pasando, ir a las raíces de lo que está pasando, para justamente tener habilidades en términos de análisis de conflictos, análisis de contexto, para poder trazar estrategias que nos lleven a una transformación de la situación. Definitivamente la paz no se logró con el acuerdo, sino que se logra cuando cada colombiano y colombiana asuma el respeto por las diferencias, se establezcan relaciones equitativas y constructivas, y eso es lo que no está pasando, ¿no? La pandemia ha mostrado aún más la gran distancia que hay entre los centros de poder y la población. Pero también hay una gran indiferencia de una gran masa, y esto es el gran reto, creo, de nosotros colombianos y colombianas, que queremos promover una forma nueva de acercarnos a una nueva Colombia. Por esto estamos trabajando en procesos de participación desde y con las comunidades afectadas. Estamos tratando de permitir que la gente fortalezca esa identidad y ese sentido de pertenencia, evitar que la gente se desplace desde ejercicios de organización y de autonomía y de democracia local. La gran resiliencia de los colombianos y las colombianas está dando muestras de que es posible llegar a esto. ¿Cómo poder fortalecer esa ciudadanía que está tan frágil? Desde el diálogo, desde procesos de organización, de incidencia política,
hacia temas de políticas públicas que nos afectan, ya lo decían, la reforma tributaria, la no renta básica para las comunidades excluidas, etcétera. Y también el construir colectivamente. Ese es un gran reto, no solo para Colombia, para los países de la gran América Latina y el Caribe, que han estado, digamos, fortalecidos, más bien promovidos en una carencia de participación ciudadana por parte de los grupos en el poder, ¿no? Y estaba recordando al padre Camilo Torres Restrepo, que nos iluminó desde su gran liderazgo en los 60s, y decía en el 64, el día que logremos nosotros que las mayorías se unifiquen, se organicen con objetivos concretos y produzcan las decisiones, ese día tendremos una auténtica democracia. Lo fundamental es que la clase popular se unifique, se organice y decida. Cierro comillas para decir, estamos en esa lucha. El año próximo tenemos elecciones y el gran reto es construir una fuerza democrática desde el interior, desde sus propias prácticas de inclusión, de equidad de género, de pensar a Colombia de una manera generosa, de una manera creativa, para poder confrontar esos grandes poderes que hoy no han permitido a Colombia salir de este marasmo de violencias cíclicas, del crimen organizado, pero también la violencia institucional que se genera cuando la gente protesta. Gracias, Marta Inés Romero de Pax Christi. Muy interesante tu planteamiento y lo que hace Pax Christi por la paz, que ya en la década del 60 el Papa Pablo VI en Populorum Progressio definía a la paz, al desarrollo, como con el nuevo nombre de la paz. Continuamos entonces con nuestro programa Mundo Solidario del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina. Si somos americanos, somos hermanos, señores. Tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos. Compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos. Bailaremos marinera, respaldos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, no miraremos fronteras. Cuidaremos las semillas, miraremos las banderas. Si somos americanos, seremos todos iguales. El blanco, el mestizo, el indio y el negro son como tales. Bailaremos marinera, refalos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Continuamos con el programa Mundo Solidario de SICSAL, el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina. Estamos en Encuentro Radio y escucharemos el comentario religioso del padre Tarcisio Gaitán, sacerdote pasionista, colombiano y profesor de Biblia. Adelante, padre Tarcisio. En la Biblia encontramos las claves y la fuerza que necesitamos para construir el mundo mejor que nos merecemos las hijas, los hijos de Dios. Si nos preguntamos qué se entiende por paz y no violencia a la luz de la Biblia,
Lo primero que hay que decir es que casi todos los libros nacieron en contextos de guerras, de conflictos, de parte de potencias extranjeras, pero también de injusticia interna, de desequilibrios sociales y económicos. Ese hecho dejó una huella profunda en los textos y en la fe bíblica. Principalmente en el Antiguo Testamento, muchos textos denuncian cómo el pueblo creyente era oprimido por otros también creyentes que tenían poder político y económico. Los opresores hasta invocaban el santo nombre de Dios para legitimar su poder perverso e inhumano, configurando así una auténtica teología de la opresión. Muchos textos son contundentes en denunciar la injusticia que se cometía contra los grupos sociales más empobrecidos, mujeres, huérfanos, migrantes, pero también señalan a los responsables de esa situación y los mecanismos de opresión que empleaban para dominar al pueblo. Profetas como Amós, Isaías o Miqueas no dudaron en denunciar las trampas de la religión cuando se usa para legitimar la injusticia, o en denunciar la militarización de los conflictos sociales o la manipulación de la paz, como decía Jeremías. Van diciendo paz, paz y paz, cuando no hay paz. La praxis solidaria y misericordiosa de Jesús con todos los sufrientes y oprimidos es la fuente del compromiso social y político de nosotros los cristianos. Tras sus actos de innegable bondad para con las mujeres, los niños, los enfermos, había gestos y palabras de profunda rebeldía contra un sistema inhumano que en nombre de Dios degradaba la vida. La fraternidad y la equidad no fueron para él ni para los primeros cristianos un sentimiento intimista, sino que exigía la transformación de las condiciones de vida, la equidad económica, la redignificación de las víctimas. La conciencia política más alta está en el libro del Apocalipsis. A unas comunidades perseguidas por las autoridades provinciales del Imperio Romano, el autor les recuerda que la única opción cristiana válida es la resistencia valiente ante las seducciones de la bestia imperial, inclusive si en ello se juegan la vida. Cuando ellos confesaban que Jesús es Señor de señores y Rey de reyes, estaban usando fórmulas políticas que los ponían en oposición al sistema explotador e inhumano de Roma, pero estaban convencidos que hay exigencias absolutas de fidelidad a las cuales los cristianos deben obedecer, inclusive al precio más alto. Para Jesús y para sus seguidores, la paz no fue ni es un irenismo irresponsable con la historia. Buscamos hacer realidad aquello de que Dios tiene para con la humanidad proyectos de paz y no de desgracia. Esos proyectos comienzan con la construcción de la paz, porque como escribió el profeta Isaías, la paz nace de la justicia. Estamos de vuelta en Mundo Solidario y agradecemos a Maritze Trigos de la Mesa Ecuménica por la Paz de Colombia, que ha enviado un poema y un credo
que escucharemos a continuación. Este poema, dedicado a la memoria de víctimas, como un grito de justicia desde nuestra realidad colombiana. La memoria es resistencia, luchas y compromisos, memoria de mártires, defensores de derechos. Es la historia de los pueblos en América Latina. Es historia silenciada, dignidad y grito de justicia. Es resistencia colectiva desde el amor y la fe. Es derecho a la verdad, justicia y reparación. Es memoria subversiva, construyendo hoy la paz. Piedra sobre piedra, monumentos y museos, hoy se levantan en pie en América Latina. Testigo de la memoria, de la sangre derramada, lugares liberadores, lugares de resistencia, tierra donde se encarnan muchos sueños y utopías. Son lugares de denuncia que unen y convocan. Abya Yala, América Latina, voces vivas, tierra madura. Hoy la memoria reconstruye muchos tejidos rotos, sana heridas, hace duelos, reconcilia al ser humano. La memoria lanza retos por un futuro más digno, construye paz con justicia en América Latina. Se moviliza y dialoga, respeta las diferencias, lucha por los derechos, por una paz verdadera. Creemos que cristianas y cristianos, en comunión de iglesias ecuménicas, interreligiosas, seremos testigos, profetas y profetisas de paz en el anuncio del Evangelio del amor. Creemos en los movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos que contribuyen desde el pueblo al sueño de paz con justicia y dignidad. Creemos en la comunidad internacional, en países hermanos que apoyan, serán facilitadores de diálogo de paz. Creemos que los diálogos de paz, donde se respeten principios, valores éticos, se harán acuerdos, se firmará una salida negociada al conflicto armado en vista a la paz. Creemos que la guerra de esta pandemia, en exterminio de la humanidad, será superada. Triunfará la vida plena para todos los habitantes de la tierra. Creemos en Dios, Padre y Madre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo,
que renueva el universo, cambia corazones y hace surgir un mundo nuevo. Países de América Latina decimos sí, creemos. Seguimos con el programa Mundo Solidario en Encuentro Radio y me permito presentar el aporte de María Elena López de Iglesias por la Paz de México para que nos exponga brevemente algunas situaciones relevantes de su país, de México. Adelante, María Elena. México es uno más de los países de América Latina que sufre la militarización. En 2017, durante el gobierno de Peña Nieto, fue aprobada la Ley de Seguridad Interior con la oposición y el pronunciamiento en contra del Alto Comisionado de la ONU, las Comisiones Internacional y Nacional de Derechos Humanos, la Washington Office de América Latina, la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, más de 250 organizaciones no gubernamentales, académicos, universidades y más de 500,000 de firmas presentadas por la plataforma Challenger. Se puede decir que la militarización es la variable del proceso neoliberal sobre el control a la población en México y América Latina, donde lo más drástico de ella es que no solo permea en el extractivismo, sino en todas las actividades cotidianas del país, como es la seguridad pública, la salud, la industria, los conflictos laborales y migratorios. El ejército, desde años atrás, está condenado por los procesos de desaparición forzada. ¿Cómo lo hace? Recordemos, el neoliberalismo es un avance del capitalismo exacerbado, regido por las grandes transnacionales, donde se entiende que la prioridad es el sistema de precios, el libre emprendimiento y la libre empresa. Al hablar de libre mercado o libre emprendimiento, la premisa es: toma lo que necesites para obtener ganancias, de donde esté y sobre quien esté. Es por ello que ahora vemos a empresas de fama mundial, cuyo capital es exuberantemente mayor al Producto Interno de muchos países, inclusive de los considerados desarrollados. En México, la falta de legitimidad y corrupción del gobierno cede a las imposiciones de las empresas sobre la población que representan, acallando las voces de sus ciudadanos por la fuerza e intimidación, que va desde las agresiones físicas a la desaparición forzada. El problema del extractivismo, el libre comercio y la libre empresa nos ha llevado en este siglo XXI a otro grave problema, que es la destrucción de la naturaleza, la cual en este pasado año 2020 empezó a pasar la factura. Existen y han existido cientos de miles de mártires que dan su vida por el cuidado de la tierra y respeto de la naturaleza, buscando que entendamos la importancia del cambio de paradigma dentro del cambio de la economía extractivista y del libre mercado. Nos invitan a ver cómo ven las comunidades ancestrales originarias. Ellas ven en la naturaleza un ser vivo, ven que somos una parte más dentro de esta cadena de vida que se encuentra en esta tierra como administradores de ella. Nos enseñan que el arma más poderosa que se puede tener en este momento es la escucha y atención al distinto, y al distinto con quienes compartimos la vida en este planeta. Por otra parte, escuchamos esta semana, en entrevista con Aristegui Noticias y Amnistía Internacional,
cómo las grandes corporaciones, sus armas, sus productos chatarra, sus plásticos, no nos libraron del COVID este 2020. La naturaleza pasó su factura y lo mismo tomó la vida del obrero que la de grandes empresarios. Sus negocios, armas, dinero, no les dio un minuto más de salud. Hubo quienes en estos momentos de incertidumbre continuaron creando y buscando vida, sin miedo a las armas, la salud o la fama. Siguieron defendiendo sus territorios, a pesar de que en el próximo mes entre en vigor un documento donde por decreto se ordena se desplieguen en forma permanente las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad hasta 2024. Mamá, si desaparezco, ¿a dónde voy? Marcela Ibarra Mateos. No lo sé, hijo. Solo sé que si desaparecieras, te buscaría entre la tierra y debajo de ella. Tocaría en cada puerta de cada casa. Preguntaría a todas y a cada una de las personas que encontrara en mi camino. Exigiría a todos y cada uno de los días, a cada instancia obligada a buscarte y que lo hiciera hasta encontrarte. Y querría, hijo, que no tuvieras miedo, porque te estoy buscando. Y si no me escucharan, hijo, la voz se me haría fuerte y gritaría tu nombre por las calles. Rompería vidrios y tiraría puertas para buscarte. Incendiaría edificios para que todos supieran cuánto te quiero y cuánto quiero que regreses. Pintaría muros con tu nombre y no querría que nadie te olvidara. Buscaría a otros y a otras que también buscaran a sus hijos para que juntos te encontráramos a ti y a ellos. Y querría, hijo, que no tuvieras miedo, porque muchos te buscamos. Si no desaparecieras, hijo, como así deseo y quiero, gritaría los nombres de todos aquellos que sí han desaparecido. Escribiría sus nombres en los muros. Abrazaría en la distancia y en la cercanía a todos aquellos padres y madres, hermanas y hermanos que buscan a sus desaparecidos. Caminaría del brazo de ellos por las calles y no permitiría que sus nombres fueran olvidados. Y querría, hijo, que todos ellos no tuvieran miedo, porque todos los buscamos. Mamá, si desaparezco, ¿a dónde voy? Marcela Ibarra Mateos. También tendremos el aporte de Mari Carmen Montes, de la Comisión Patriarcado, Mujeres, Equidad y Violencia. Desde México queremos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los efectos de la militarización en las mujeres. La situación histórica de violencia y discriminación contra las mujeres se agrava en contextos de militarización, como se ha visto en sexenios pasados, cuando la sociedad civil documentó violencia contra las mujeres cometidas por soldados y marinos. De acuerdo con Melissa Zamora, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, hoy en día muchas de estas violaciones a derechos humanos hacia las mujeres siguen en la impunidad porque no ha habido controles ni sanciones para el actuar de los militares. Esta es una de las razones por las que preocupa que desde mayo del 2020 las Fuerzas Armadas puedan realizar operativos, detener a personas, asegurar bienes, realizar labores de vigilancia, entre otras actividades, como lo indica el acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación. Las mexicanas han sido víctimas de los abusos castrenses sin que haya castigo para los agresores. En particular en las comunidades indígenas y campesinas, desde hace décadas los militares han llegado para apropiarse del territorio, de la vida comunitaria y del cuerpo de las mujeres. La decisión de entregar legalmente a soldados y marinos la facultad de realizar labores de seguridad pública es una invasión a la tranquilidad de las mujeres. Así lo consideró la coordinadora de Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, la zapoteca Arcelia García Santiago. También nos dice que para las indígenas la militarización significa desplazamiento forzado, miedo,
aumento de la violencia en las comunidades y la negación de la libertad de tránsito, pues cuando hay presencia militar, ellas prefieren no salir para evitar situaciones de violencia sexual. Varias organizaciones de derechos humanos han documentado que las violaciones sexuales y otros tipos de abuso sexual contra las mujeres son cometidos por los uniformados como medio para obtener información, declaraciones o simplemente como una demostración del poder masculino. Así podemos afirmar que la militarización es igual al despojo de derechos. Ante la pregunta, ¿cuál ha sido el efecto de los rondines y retenes militares para las mujeres?, Arcelia respondió: dividamos los efectos de la militarización en políticos, económicos, sociales, físicos y psicológicos. Desde lo político, es una fuerza pública impuesta que va a violentar las formas de organización de la gobernanza propia en los sistemas internos. Desde lo social, hay bases militares en los territorios indígenas que han violentado a las mujeres de las comunidades, o peor aún, desde su condición de género, las enamoran, las embarazan y después no se hacen responsables de su paternidad, tomando a las mujeres como un objeto circunstancial de guerra dentro de la militarización. Desde lo físico, a través de los gritos, las miradas acosadoras, los golpes, entre otros efectos, se crean enfermedades físicas a partir de procesos emocionales derivados del miedo y la zozobra. Desde lo económico, es una forma de control a libre tránsito para vender sus productos o hacer sus actividades laborales. Desde lo psicológico, genera mucho miedo, intimidación, fuerte vulnerabilidad al ataque físico e inclusive detenciones arbitrarias, aumentando la discriminación contra de las mujeres indígenas o afrodescendientes. Se podría seguir documentando lo que pasa con las mujeres frente a tanta militarización. El argumento del presidente para confiar en el actual castrense es que en el ejército mexicano la mayoría de los generales de división son hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes, de mecánicos, hijos también de militares del pueblo. Como dice el presidente, lo que digo siempre, el soldado es pueblo uniformado. ¿El que el ejército sea parte del pueblo hace alguna diferencia para que violen o no los derechos de las mujeres? Arcelia contesta: no hace la diferencia, porque lamentablemente están bajo un mandato investidos por el poder del Estado, con un entrenamiento militarizado para la guerra, sin la menor conciencia de la desigualdad inmensa entre hombres y mujeres, sintiéndose superiores a ellas y con un entrenamiento militarizado para la guerra, no para la gestión de paz. Para Arcelia, sostiene que una forma de garantizar seguridad en el territorio indígena y campesino y acabar con la violencia es apostar a la organización comunitaria ancestral a través de los comités vecinales, los grupos de mujeres y jóvenes. Añade, las comunidades ya han puesto el ejemplo. Quienes garantizan paz son las policías comunitarias y por medio de los procesos de organización comunitaria, los consejos de ancianos escuchan y proponen formas de perdón y resarcir el daño. El desafío, termina, es cómo lograr que estos principios y valores puedan ser implementados. Nosotras decimos que todo es un camino por hacer. No podemos aceptar que sean las Fuerzas Armadas del Estado quienes pretendan pacificar el país, cuando son esas fuerzas las que implementan el despojo de derechos, la violencia, la impunidad. No queremos muerte, queremos paz. Hasta luego, mis hermanos, que la misa terminó. Ya escuchamos lo que Dios nos habló. Ahora sí ya estamos claros, ya podemos caminar. La tarea debemos continuar. Cuando el pobre crea en el pobre, ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre crea en el pobre, construiremos la fraternidad. Todos nos comprometimos
juntos en la mesa del Señor a construir en este mundo el amor. Que a luchar por los hermanos se hace la comunidad, Cristo vive en la solidaridad. Continuamos con Mundo Solidario y desde El Salvador, nuestro compañero Freddy Sandoval de la Concertación Óscar Romero nos va a acompañar en este momento. Freddy. Hola a todas y todos. Saludos fraternos y solidarios a los oyentes del programa Mundo Solidario en este espacio de Encuentro Radio. Les habla Freddy Sandoval desde El Salvador, miembro de la Concertación Monseñor Romero, organización que lucha por la justicia en el crimen contra San Romero de América y otras graves violaciones a los derechos humanos. En esta ocasión queremos compartir con ustedes que en El Salvador la Comisión de la Verdad, establecida después de los acuerdos de paz de 1992, recibió más de 22.000 denuncias de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el conflicto armado interno que duró desde 1980 hasta enero de 1992. La comisión estableció que el 85% de esas denuncias eran contra el Estado salvadoreño y en ellas el 60% eran atribuidas a los militares. El resto era contra los cuerpos de seguridad represivos y militarizados y los escuadrones de la muerte. A la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se le atribuyó el 5% de esas denuncias. La Comisión de la Verdad, en su informe final, recomendó que en 32 casos de graves violaciones a los derechos humanos, los responsables debían ser investigados y juzgados penalmente para satisfacer a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición. La respuesta de la Asamblea Legislativa y del Presidente de la República en esa época fue decretar una amnistía general y absoluta. Las víctimas y organizaciones de derechos humanos denunciaron oportunamente que esa amnistía general era inconstitucional y realizaron demandas y protestas continuas para revertirla. El 13 de julio del año 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, atendiendo las demandas de las víctimas y organizaciones de derechos humanos que las acompañan, resolvió finalmente que dicha amnistía es inconstitucional. Por tanto, la retiró definitivamente del cuerpo de leyes de la República y determinó que la Asamblea Legislativa elaborara una ley de reconciliación nacional que tuviera al centro de atención y participación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos para garantizarles sus derechos. Los órganos legislativo y ejecutivo, desde la aprobación de la ley de amnistía en marzo de 1993 hasta el 13 de julio de 2016, en que se declaró inconstitucional, no hicieron lo que les manda la Constitución y el derecho nacional e internacional para abolirla y atender a las víctimas. Por el contrario, se volvieron encubridores y protectores de los victimarios. Las víctimas, en cambio, luego de la resolución de inconstitucionalidad de la amnistía, han demandado una ley que les garantice sus derechos, dignidad y memoria histórica, al mismo tiempo que han hecho demandas de judicialización de varios casos investigados por la Comisión de la Verdad. El caso más emblemático y más avanzado penalmente es el de la masacre del Mozote y lugares aledaños, ocurrida en diciembre de 1981, en donde se cometió el asesinato masivo más grande que ha conocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que destacar que las víctimas de esta masacre no han cesado en su lucha por conseguir justicia y verdad, a pesar de ser desoídas y últimamente burladas por el actual presidente de la República, Nayib Bukele, que les prometió contribuir
al acceso a los archivos militares para llegar a la verdad de los hechos atroces e indignantes, y no les ha cumplido. Al contrario, ante la orden del juez que lleva el caso de abrir los archivos militares, ordenó al ministro de la Defensa no permitir ninguna inspección a los archivos militares. Esta actuación del presidente de la República y del ministro de la Defensa se colocan abiertamente contra la Constitución de El Salvador, contra la independencia de los órganos de Estado y contra el derecho internacional. La Fiscalía General de la República, en este contexto, recibió aviso de varios ciudadanos, incluso un escrito del juez del caso, advirtiendo que la actuación del presidente y de su ministro de Defensa pueden haber incurrido en 3 delitos: actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y desobediencia. La Fiscalía tiene el deber de investigar, pero hasta esta fecha no se ha conocido la realización de diligencias oportunas sobre el caso. Esta actuación del órgano de Estado, el órgano ejecutivo, hace caso omiso de la resolución de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, prolonga la impunidad, continúa protegiendo a los victimarios militares y civiles y se coloca por sobre la Constitución y el derecho, tanto interno como internacional. Confiamos que la fuerza, audacia y valentía de las víctimas, acompañadas por las organizaciones de derechos humanos y las instancias internacionales de derechos humanos, harán posible vencer la impunidad y garantizar la verdad y la justicia más temprano que tarde. En esta lucha histórica e inclaudicable nos acompaña y motiva San Óscar Romero. Recogemos en este contexto y para esta ocasión su mensaje y convicción sobre el protagonismo de las víctimas y la responsabilidad de todos en la transformación de la realidad desde las víctimas. Decía en el 27 de enero de 1980, estoy seguro que tanta sangre derramada y tanto dolor causado a los familiares de tantas víctimas no será en vano. Es sangre y dolor que regará y fecundará nuevas y cada vez más numerosas semillas de salvadoreños que tomarán conciencia de la responsabilidad que tienen de construir una sociedad más justa y humana, y que fructificará en la realización de las reformas estructurales audaces, urgentes y radicales que necesita nuestra patria. Hagamos realidad este llamado y esperanza de nuestro profeta y mártir. Abrazos a todas y todos. Gracias, Fredis. También de El Salvador escucharemos la intervención de Mariela Tapella, que es una misionera laica del equipo de servicio para comunidades de base, CERCOBA. Adelante, Mariela. Desde El Salvador, un fraterno saludos. Un aporte sobre militarismo y militarización en El Salvador. El Salvador históricamente ha tenido presente tanto el militarismo como la militarización. El militarismo se expresa más durante la dictadura militar de 1932. Fueron reprimidos a sangre y fuego, sobre todo el pueblo originario, que pedían tierra, dejando entre ellos un saldo de más de 30.000 asesinatos en menos de un mes. Los militares entonces se consolidaron como grupo políticamente gobernante, controlando toda la institución del Estado. Los militares, siempre al servicio de la oligarquía como clase dominante, desaparecieron como grupo gobernante con el fin de la guerra civil y salieron de la institución del Estado, como se expresa en el artículo 212 de la Constitución Política de la República, que establece: la Fuerza Armada tiene por misión la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio. A pesar de esto, el actual presidente está decidido a involucrar de lleno a la Fuerza Armada en labores de seguridad pública. Hay que recordar el hecho del 9 de febrero del 2020, cuando agentes de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada irrumpieron en el recinto legislativo para presionar a sus integrantes a aprobar un préstamo millonario para la tercera fase del Plan Control Territorial.
Esto demuestra que la Fuerza Armada respalda, apoya y legitima la decisione del presidente y es solo una fachada de un régimen que se legitima a través de una figura y no de proceso democrático consolidado y transparente. Entonces, una Fuerza Armada como aliada fundamental para el Poder Ejecutivo. La élite militar parece seguir siendo no solo un instrumento básico para el Poder Ejecutivo con la finalidad de conservar su poder ejecutivo, sino además con la finalidad de implementar medidas de mano dura, lastimosamente populares entre buena parte de la población, pero que son nada efectivas para reducir y prevenir la violencia, pero que permiten que unos cuantos sigan manteniendo sus privilegios respecto de la población en general. La imagen de lo que ocurrió el 9 de febrero del 2020 son un reflejo de que la medida militarizada para atender problemas del Estado como la seguridad son una puerta grande para que los militares asuman poder político e intervengan en asuntos que van más allá de los asuntos de defensa, es decir, para el militarismo. Esto obviamente conlleva incrementar el número de efectivos militares, adquisición de nuevo pertrecho, etc. O sea, incrementar el presupuesto nacional de esta cartera de Estado haciendo recorte presupuestario en otras áreas esenciales para la población en general. Recorte a programas sociales, en educación, salud, etc. Pero la seguridad tiene que ver con garantizar las condiciones materiales de existencia de los y las salvadoreñas. Lo que se debe atacar en realidad son los problemas estructurales originados por el sistema capitalista y el modelo neoliberal. San Romero nos sigue diciendo, hay que cambiar de raíz todo el sistema. El mercado debe desaparecer como lo determinante en la vida del país y recuperar los territorios desde el empoderamiento de las comunidades. El Salvador es una muestra más de que el militarismo en América Latina está de vuelta y con más fuerza, renovado y adaptado a la coyuntura regional y lastimosamente justificado por muchas personas que ven en la institución armada la única solución a su problema cotidiano. En el pasado, historias como esta nos han demostrado que el militarismo solo conlleva violaciones graves de derechos humanos, como tortura, desapariciones forzadas, limitaciones de libertad. Sobre desapariciones hay que decir que en El Salvador, en el 2020, hubo 1.541 desaparecidos, de los cuales 37%, o sea, 572 eran mujeres. En lo que va del 2021, de enero a marzo ya hay 397 desapariciones. Parece que El Salvador sufre de amnesia, parece que ha olvidado lo costo de tener a los militares gravitando en el sistema político, grave violación a los derechos humanos, autoritarismo y militarismo. Vale recordar todo aquello que no puede recordar el pasado, están condenados a repetirlo. Hay que decir que además el presidente de El Salvador se adjudica el título de instrumento de Dios. Esta construcción ideológica, versión revisada del fatalismo característico de cierta forma de religiosidad, pretende ser a la vez explicación y justificación que libera de toda responsabilidad personal y social. Esto es grave, porque esta clase de discurso religioso es una forma de actuar inescrupulosa propia de políticos ambiciosos que se valen de la religiosidad para llegar a acumular y retener el poder. Su quehacer político es más astucia y avidez que obra de Dios. Lo desconcertado, lo desesperado encuentran sosiego momentáneo en esta clase de discurso religioso. Renuncian así a pensar, a contrastar, a buscar y a deliberar cómo hacerse cargo de la realidad. Una seguridad ofrecida por el discurso religioso del procedente es engañosa. Así ya lo advierte el Evangelio. Vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo yo soy el Cristo. Engañaron a muchos. Mateo 24:4. Pero nosotros seguimos soñando y por esto seguimos luchando. Como Mesa Ecuménica y Sociedad, seguimos luchando por la defensa del agua y del territorio, contra el extractivismo y contra todos los proyectos de muerte. Se está preparando también una marcha, la número 21, por el Día del Medio Ambiente del 5 de junio.
Se presentaron también piezas de correspondencia a la Asamblea Legislativa actual para que antes que termine su mandato apruebe por fin la ley como derecho humano. Esto tenemos que hacer y continuar la lucha contra los males de la impunidad, de la corrupción, que están en íntima comunión con la defensa de los derechos humanos de la población salvadoreña. Hay que seguir soñando, luchando, atacando los niveles de desigualdad con un enfoque de género que permita desarrollar toda la energía de compañero, compañera, como sujeto principal de las transformaciones sociales. Esto acompañado del desmontaje de las políticas neoliberales como la privatización de los servicios públicos, una reforma fiscal progresiva donde pague más el que tiene más, la desprivatización del agua, el combate de todas formas de extractivismo, etc. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. No más violencia policial ni militar, por el derecho a la protesta social. Seguimos en Mundo Solidario. Vamos a escuchar a quien preside la Comisión de Paz, No Violencia y Antimilitarismo de Convida 20, nuestro compañero Pablo Ruiz, del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas. Gracias. Quería compartir con usted uno de tantos temas. Primero decir que desde Estados Unidos el Observatorio por el Cierre de la Escuela, sigue muy atento a la situación de Honduras. Luego del golpe de Estado se siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos. Hay 5 hermanos del pueblo garífuna desaparecidos, hay amenazas a defensoras y defensores de derechos humanos. Pero hoy día quiero enfocarme en Haití. Les quiero presentar un pequeño audio de nuestro amigo de Sixal de Haití, Edric Petit, y recordar una declaración antigua de Sixal que dice que el momento que vive Haití es consecuencia del capitalismo, modelo económico y social que impera en Occidente y que ha mantenido oprimido a este pueblo desde poco tiempo después de su independencia hasta ahora. Les quiero presentar este audio que nos ha hecho llegar Edric Petit, que es nuestro referente de Sixal Haití. Un abrazo, Pablo. La situación sociopolítica del país, Haití, ha comenzado a deteriorarse aún más desde el fin del mandato constitucional del presidente Jovenel Moïse, el 7 de febrero de 2021. Todos los sectores de la vida nacional lo han expresado claramente, pero el apoyo de la comunidad internacional con la BINU solo reforzó el poder totalitario de Jovenel Moïse. Ahora ya no es un secreto. Las bandas armadas trabajan abiertamente por el poder para intimidar a la gente. Se usan secuestros para secuestrar gente, pedir rescate a los niños, mujeres, ancianos, ricos o pobres, funcionarios, trabajadores que no tienen nada. Los recientes hechos ocurridos el 12 de marzo de 2021 en el Village de Dieu, un barrio popular, fueron la oportunidad definitiva para arrojar luz sobre el modus operandi de un Estado mafioso, corrupto, integrado principalmente por narcotraficantes
y notorios criminales, instrumento de represión y dominación del gobierno norteamericano. Ahora, mientras tanto, la situación económica de toda la población haitiana, con el frenético descuento de la good moneda nacional al frente del dólar americano, sigue deteriorándose, sin trabajo, sin atención médica, sin servicios básicos, sin ningún apoyo de los países conocidos como amigos de Haití. El pueblo haitiano, solo frente a su destino, en el corazón de una pandemia global, el coronavirus, es capaz de contar con el apoyo de la vecina república que decidió erigir como Trump un muro fronterizo para evitar que los haitianos huyeran del infernal sistema vigente, sino solo temporal. Sin esperanza, muchos son los jóvenes académicos, trabajadores, personas de todas las tendencias religiosas que se ganan las calles para pedir que el Señor se sale del poder. Eso va a permitir al pueblo haitiano de redefinir otro plan de vida, otro plan de lucha, el establecimiento de un gobierno provisional de inclusión y de justicia social. Es todo el pueblo pide. El pueblo quiere un gobierno que pueda rendir cuentas por el despilfarro de los fondos Petrocaribe, fondos de reconstrucción nacional, CIRH. El pueblo haitiano llama a la justicia, sed de justicia. Antes de terminar, me gustaría agradecer a Sexal Internacional por esta nota de solidaridad que ha sido lanzada en las diferentes redes y la prensa en general como expresión de solidaridad de los pueblos unidos del mundo contra el arbitrario y el imperialismo. Se sentó como a muchos de nosotros compatriotas haitianos les gusta decir, la vida de un haitiano bajo Jovenel Moïse es de 24 horas renovables. Estamos confiados de que la situación es grave y complicada, pero continuamos teniendo confianza y continuamos luchando por un mejor mañana. Bueno, esta era el aporte que yo traía, Herbi, pero quiero preguntarte, Herbi Lara, ¿cuál es la situación en Chile? Yo creo que los problemas, la situación de Chile es muy compleja, al igual que en el resto de América Latina. Tendría que referirme a muchos aspectos y me voy a centrar en uno de los problemas que es consecuencia el llamado problema o conflicto mapuche, que es el mismo que se vive en Argentina, puesto que el pueblo mapuche vive tanto en territorio chileno como en el territorio argentino, ¿no? Y estamos permanentemente recibiendo noticias de represión, de asesinatos de mapuche, de allanamiento de las comunidades, de amenazas permanentes a mujeres y niños incluso, y hay muchos mapuches que están en prisión y sometidos a regímenes carcelarios que son injustos. Ha habido muchos que han estado con una prisión preventiva por 1 año, 2 años, hasta 6 años, y luego han salido en libertad porque sin ninguna acusación, porque la militarización de la zona se ha prestado para la corrupción de los carabineros, de las policías y de los militares que allí están en concomitancia con las empresas forestales. Se han esmerado en reprimir
y en dividir al pueblo mapuche. Las empresas forestales han optado a sectores de mapuche para que trabajen para ellos y de esa manera pretenden dividir al pueblo mapuche y neutralizar de esa manera a los que están exigiendo sus legítimas demandas. Yo creo que es muy importante tener presente que esta situación no ocurre por azar. Tiene un trasfondo histórico muy importante. Y mientras no se vaya al problema histórico, a solucionar el problema histórico, no va a haber solución del problema mapuche, ¿no? De la situación que allí se vive, ¿no? Porque se ha calculado que cuando llegaron los españoles a mediados del siglo XVI, había 1 millón de habitantes en lo que hoy es el territorio de Chile. Y al terminar ese siglo, no quedaban más de 400.000, su mayoría reducidos al sur del río Biobío, en el sur de Chile. Y en 1641, el rey de España reconoció la inviolabilidad del territorio y la autodeterminación mapuche al sur del río Biobío, en el Pacto de Quilín, porque el pueblo mapuche nunca se dejó vencer por los españoles. Más tarde, el Parlamento de Negrete de 1803 ratificó el Tratado de Quilín, y ya la naciente República de Chile en 1825, en el Tratado de Tapigüe, estableció la legitimidad de la frontera y la nación mapuche. Pero sin embargo, ese compromiso fue transgredido por el Estado de Chile en lo que se llamó la pacificación de la Araucanía. En Argentina se llamó la Guerra del Desierto, ¿no? Fue la ocupación del territorio al sur del río Biobío para incorporarlo a la agricultura, y erradicaron a los mapuches a reducciones, quedando confinados a 500.000 hectáreas. Entonces un 5% de su territorio original. Y el otro 95% de las tierras que eran mapuches fueron entregadas a colonos extranjeros y también a hacendados chilenos. Posteriormente, los mapuches continuaron siendo víctimas de despojos a través de amedrentamiento, de farsas judiciales, y se acrecentó su proceso de pauperización. Esto ocurría en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, y solo durante el gobierno del presidente Salvador Allende se creó el Instituto de Desarrollo Indígena y fueron restituidas algunas hectáreas de las comunidades mapuche. Se calcula unas 200.000 hectáreas. Pero esto fue interrumpido por la dictadura militar, que además asesinó a quienes habían participado en este proceso, y restituyó la mayor parte de las tierras a los antiguos hacendados. Otra parte quedaron para la oficialidad de las Fuerzas Armadas. Pinochet las regaló, como regaló muchas de las empresas estatales también, a sus amigos. Y en el año 1978, el mismo Pinochet determinó la parcelación de las tierras comunitarias de los mapuches, y de esa manera buscó aniquilar la cultura mapuche. Les dio parcelas para que trabajaran y vivieran allí en forma individual, en circunstancia que la cultura de ellos es comunitaria, y como agricultores individualmente no pueden ir a ninguna parte sin asesoría técnica y sin comercialización. Como les decía, han tendido a terminar con la cultura mapuche. Y a esto también se agregó la expansión forestal, que reemplazó los bosques nativos por miles de hectáreas de monocultivos de pino y de eucaliptus, lo que ha contribuido al término de la flora, de la fauna y también del agua, de las napas subterráneas. Por lo tanto, el Estado y los chilenos estamos en deuda con el pueblo mapuche. Después ha habido algunas comisiones en el llamado retorno a la democracia, o algunas comisiones que han sugerido el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la concesión de derechos colectivos, los derechos de autonomía para la gestión territorial, una nueva institucionalidad para la consulta y participación de pueblos indígenas en las materias que les afectan, los derechos de preservación de los bienes culturales y la expropiación y traspaso de tierras en los casos de graves injusticias. Y esto es lo que se continúa pidiendo hasta hoy.
Gracias, Elvi. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Yo solo agregar que la hermana Marisa Griego mandó una lista de consignas por cosas de tiempo. No la podremos compartir en este programa radial, pero solo recordar dos de las frases que nos mandó de las consignas. La sangre de nuestros mártires son semillas de justicia y esperanza, y algo que siempre ella nos dice: resistir, persistir y nunca desistir. Muchas gracias, Erwin. Muy bien, agradecemos a Encuentro Radio por el espacio que nos ha brindado este programa de Mundo Solidario, y a pesar de la dura realidad, seguimos resistiendo. Les habló Ervi Lara